Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Una de las primeras responsabilidades es la responsabilidad de la obediencia. Y sabe qué lindo cómo Pablo se expresa de la iglesia del Señor. Como el apóstol Pablo siempre se dirige con mucho respeto. Tenía su solidez, era equilibrado, era claro para hablar, pero siempre, hermano, apela a la conciencia y al amor de los cristianos. Pablo dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol habla, hermano, como siempre habéis obedecido. No solo cuando estoy presente, mucho más en mi ausencia. Le apela a la iglesia, le apela a los diáconos, apela a los obispos, apela a los santos a obedecer. La obediencia es un principio, oiga, hermano, como iglesia, como creyentes, como cristianos, como servidores. Sabemos, hermano, oiga, si nosotros queremos ser exaltados, tenemos que humillarnos. Si usted quiere ser, oiga, un servidor calidad, tiene que pagar el precio. Tiene que aprender a humillarse, o tenemos que aprender a humillarnos para que Él nos exalte, porque si no hay humillación, tampoco hay exaltación. Entonces Pablo viene, hermano, y habla de Cristo y habla de la obediencia de Cristo. Además, Isaías habla, hermano, que como cordero mudo no abrió su boca. O sea, habla de la obediencia del Señor, hermano, hasta ir al Calvario. Y aquí Pablo apela, punto número 1, a la obediencia. Y les apela y les dice: oiga, ustedes siempre han obedecido. No solo cuando estoy presente, sino aún cuando yo estoy ausente. O sea, apela, oiga, porque hay una ocasión donde el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas les dice insensatos. Pero la iglesia de Filipo, hermano, de los filipenses, llega y le habla, hermano, sobre la obediencia y le recalca que ellos siempre han obedecido. No solamente cuando él estaba en la congregación, sino ausente él de la congregación, la iglesia, hermano, se mantenía en obediencia. Si usted no se sujeta, si usted y yo no somos obedientes, déjeme decirle que no vamos a ningún lado. O sea, y no se lo digo yo, se lo digo, este es un principio eterno.
Y eso tenía el apóstol Pablo, que se detenía a enseñar a la iglesia principios doctrinales. O sea que apela a la obediencia. Ya dije, no solamente a los servidores, sino a los santos y a todos los que estamos aquí y a los televidentes. Y él habla, hermano, oiga, siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, habla, hermano, de obedecernos solamente cuando estamos en la congregación. No solo habla de la buena conducta cuando estamos al frente, sino cuando no se está y cuando no hay aquí alguien. Hermano, nosotros siempre nos comportamos de la misma manera. O sea, habla a la obediencia. Nosotros como creyentes somos llamados a la obediencia. O sea, este es un principio cristiano. Vaya donde vaya, se congregue donde se congregue, diga lo que quiera decir, estos son principios para la iglesia. Donde quiera que usted vaya, hermano, son los mismos principios y es el mismo llamado a obedecer. Pero él apela y les dice, ustedes siempre han sido obedientes. No solo cuando yo estoy presente, sino en mi ausencia. Y el otro principio habla, hermano, oiga, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otro de las responsabilidades del creyente es velar, oiga, por su salvación. Cada uno de nosotros somos responsables. Uno, de la obediencia. Dos, de ocuparnos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Dios produce el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Somos llamados a velar, oiga, por nuestra salvación. Cuando nosotros hablamos doctrinalmente de la seguridad eterna de la salvación, muchas veces hay gente que lo malinterpreta. Y hay gente que cree que nosotros podemos vivir, oiga, hermano, desligados de Dios, pecando y haciendo todos modos, al final vamos a llegar a la eternidad. Son mentes que todavía no han nacido de nuevo. Porque nadie puede negar el don de la salvación. Pero el apóstol Pablo está recomendando a la iglesia de los Filipos, e igual la tomamos para nosotros, que nosotros debemos de ocuparnos por nuestra salvación y ocuparnos con temor y con temblor, porque es Dios el que produce el querer como el hacer en cada uno de nosotros. O sea, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Somos llamados a la obediencia. Somos llamados a obedecer su palabra. Somos llamados a obedecer los principios eternos.
Somos llamados a obedecer a las autoridades que Dios ha establecido. Somos llamados a obedecer en todo. Y ahora, hermano, oiga, un principio más es velar por nuestra salvación. Esa salvación tan grande, como Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Tenemos que atender, tenemos que velar, tenemos que cuidar por nuestra salvación. Hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos que velar por nuestra salvación. Tenemos que velar por la contaminación. Tenemos que velar, hermano, oiga, por los opresores. Tenemos que velar por aquellos que quieren hacernos volver atrás. Aquellos que no quieren que nosotros sigamos principios. Aquellos que quieren que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Pero la Biblia habla, hermano, que nosotros debemos de velar y debemos de cuidar de esta gran salvación que Dios nos ha regalado. ¿Cómo considera usted su salvación? Los que la tienen, pues. Los que no, es una buena mañana para afiliarse y para fiarse de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está velando usted? ¿Cómo está cuidando ese gran don? Ese gran regalo que usted y yo no nos merecíamos, pero a Dios le plujo, hermano, a Dios le plujo regalárselo a usted y a mí. ¿Qué le parece a usted estar reunidos en este lugar? ¿Le parece que es una bendición? ¿Le parece, hermano, que no estamos perdiendo el tiempo? ¿Le parece a usted que el único anhelo nuestro, hermano, es que usted sea lleno, que usted sea sano, que usted venga enfermo y se vaya libre, que usted venga con problemas y Dios lo saca adelante, que usted se vaya con principios? Ese es el anhelo nuestro, que no vayamos por el mundo sin principios eternos. Y usted es el único responsable. Oiga, usted es el único responsable y usted es la única responsable, hermano, oiga, por su salvación. No venga echándole la culpa a nadie. Si somos honestos, si somos cristalinos, usted y yo somos los únicos responsables de ello. Nosotros no podemos dormirnos en los laureles. Nosotros no podemos confiarnos, hermano, oiga, de la salvación. Sí, la tenemos, el Señor nos la ha dado, oiga, pero nosotros tenemos que estar, nosotros tenemos que cuidar, nosotros tenemos que atender. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos malos, estamos viviendo tiempos de apostasía, y eso es necesario que nosotros, oiga, cuidemos, velemos por cada uno de nuestra salvación. Con temor y temblor. Porque el evangelio no es un juego. Hay muchos que agarran el evangelio como un paseo. Pero es que no es eso. El evangelio es vida. El evangelio es potencia de Dios. El evangelio es gozo eterno. Sintiendo todos una misma cosa. Unidos en un mismo sentir, unidos en un mismo pensar. Es tiempo, iglesia, que nosotros pelemos por nuestra salvación, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo puedo extenderme más, voy a dejarlo ahí, yo sé que es claro. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa.
Lo dejo ahí. La responsabilidad de servir con humildad. Hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Que nadie nos reproche mientras servimos. Sirvamos con sencillez, humildad. Yo le expliqué el domingo pasado que humildad no es agachar la cabeza. Yo le dije que humildad no es andar en la calle pobre, arrastrado, hambriento, sin ropas. Eso no es humildad. Humildad no es ponerse una mantelina. Humildad no es ponerse una corbata. Humildad no es ponerse un saco. Humildad no es poner la cara chiquita. Eso no es humildad. Humildad va más allá. Yo decía que es un fruto del Espíritu. Es tu relación que tienes con Dios. No estoy hablando de caracteres. Estoy hablando de humildad. Porque el Señor, oiga, el Señor era humilde. Pero un día llegó al templo, hermano, oiga, y le dio vuelta a todas las mesas. Porque alguien puede decir, pastor, pero si el Señor era humilde, pero ¿por qué actuó así y le fue a dar vuelta a las mesas? Pues nosotros multiplicamos bien rápido. Usted sabe lo que pasó ahí. Y cuando hablamos de humildad, aquí habla, hermano, y Pablo aconseja el tercer principio. Son 5, ya voy a terminar. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Yo les decía la vez pasada que existe un pecado que se llama murmuración. Y la Biblia dice que muchos quedaron postrados en el desierto por ese pecado. Murmuración. La obediencia, ocupados en nuestra salvación y servir con humildad. Hacer todo, oiga, para la gloria y para la honra del Señor. Pero dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Si no, no lo hagamos. Porque yo siempre he dicho, nadie está obligado a hacer algo que no quiera hacer. Pero aquí habla y dice, hacer todo sin murmurar y pleitos. Oiga, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Que nadie, oiga, le reproche mientras sirvan. Y sirvamos con sencillez. Estos son principios que son no solamente para los que están con corbata y las que están en las orillas, algunas sirviendo ahí de diaconisas. Es para todos. Porque alguien dirá, sí, gloria a Dios, aleluya, que les caiga esos diáconos ahora. Ya era tiempo que les diera una suya leñateada. No, pero aquí somos todos, porque todos somos la iglesia del Señor. Todos hemos sido comprados con sangre y somos llamados a hacer todo sin murmuraciones y sin contienda, o sea, obedientes a los mandatos de Dios. Cuando algo vaya, oiga, en contra de los principios, cuando algo vaya en contra de la voluntad de Dios, entonces párese bonito.
Amén. Porque ser humilde no quiere decir que usted va a decir, hermano, ¿sabe qué? Adore la estatua ahora, ponga los pies sobre el piso y levante las manos. No. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron porque iban en contra de los principios. Es como que nos quieran a nosotros aceptar que nosotros casemos aquí matrimonio gay y lesbianos. Lesbiana, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Lo haremos porque la ley lo dice? ¿O lo haremos porque la palabra del Señor, hermano, nos dice que no es correcto, no lo vamos a hacer y nos vamos a parar? Pero cuando la Biblia nos habla que todo lo hagamos sin murmuraciones y contiendas, es que, hermano, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Y no lo hagamos, hermano, para que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dios nos ayude de veras. Cuando usted entiende esta responsabilidad y sabe algo, aquí todos tenemos, como pastor, como diácono, como ancianos, como músicos, tenemos una responsabilidad terrible, tremenda. Porque cuando la gente los oye murmurar, cuando la gente nos oye hacer las cosas no para la gloria del Señor, oiga, hermano, al fin y al cabo usted va a salir perdiendo. Porque Dios va a honrar a los que le honran. Y Dios va a avergonzar a aquellos, hermanos, que no han aprendido a honrar al Señor. Y acuérdense lo que le estoy diciendo a cada uno, no uno, a todos, incluyéndome a mí mismo. Que nada hagamos, oiga, murmurando y en contienda. Es feo que estemos peleando nosotros aquí como que somos perros y gatos. Y los que están oyendo por YouTube, es feo que estemos peleando en nuestras iglesias. Hagamos todos, unámonos en un mismo sentir, en un mismo deseo, sin murmuración y contiendas. Oiga, que nadie nos reproche que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Eso es irreprensible. Irreprensible. Que nadie nos restregue nuestra cara, nuestras conductas, nuestras acciones en medio de la generación que nosotros vivimos, maligna y perversa. Que nosotros, oiga, hermano, que nadie venga a reprocharnos a nosotros nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestro servicio, lo que hacemos afuera, en la calle, en nuestros trabajos, con nuestras familias. Cuarto, la responsabilidad del buen testimonio. Oiga, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que seamos irreprensibles en medio de una generación perversa y maligna. Oiga, usted tiene que entender que nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Mire, cuando Pablo escribió hace muchos años esta carta y se le dedicó a los filipenses, se imagina la maldad en esa época. Ahora trasládese al siglo XXI, donde la maldad se ha multiplicado. Y aquí habla que nosotros seamos irreprensibles. Sencillos. Dios quiera que surja la sencillez en nuestras vidas y en nuestros rostros, en nuestras actitudes.
Es que para el Señor no hay nada imposible. Yo le dije a usted, hermano, esta es una escuela. Aquí no estamos regañando a nadie. Aquí estamos predicando la palabra del Señor para ser mejores cristianos. Ya le dije que aquí no hay perfecto. Yo estoy lleno de rajaduras como le está usted todos. O sea, yo no estoy predicando porque me creo más santulón que ustedes. No, considérate a ti mismo y considera a otro superior a ti. No te consideres tú superior a los demás. Esto es lo que nos pasa a nosotros, que vemos a otros así. No, considérate a ti mismo y ve a otros como superiores a ti. Pero sí habla, oiga, hermano, que nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio en medio de esta generación maligna, mala, que solo está para señalarnos. Y la Biblia dice, oiga, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. O sea, somos luz. Y eso recuérdelo. Que nosotros tenemos que cuidarnos. Nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestro proceder, nuestra humildad, nuestra sencillez, hacer las cosas sin murmuraciones, porque la gente que nos ve, oiga, muchas veces esa nuestra conducta no nos deja brillar. Debemos de cuidarnos, porque nosotros somos luminares en el mundo. O sea, la gente está pendiente a todo lo que nosotros hacemos. Lo que usted haga y lo que yo haga, el mundo está pendiente. Si es malo, se lo van a restregar. Si es bueno, lo van a pensar. Cuando usted falla, el mismo amigo, el mismo jefe, el mismo compañero se lo restriega y le dice que no eras cristiano, pues no eras tan ceñidito. O sea, nosotros debemos de tener cuidado, porque nosotros somos luminares. O sea, estoy hablando de 5 principios, que hay muchos más que nosotros como creyentes, responsabilidades de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Cuidémonos, hagamos las cosas sin murmurar, no contiendas, hágalo, hermano, hágalo para el Señor, hágalo para la gloria del Señor. Debemos de tener un buen testimonio, hermano, oiga, por la razón que estamos en medio de una generación tan malísima y tan mala. Quinto, y voy a terminar, la responsabilidad de vivir de acuerdo a las Escrituras. Versículo 16 dice: ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo como todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La responsabilidad de vivir, oiga, de acuerdo a las Escrituras, tomados de la palabra de vida, para que el trabajo no sea en vano, para producir gozo en los líderes, fe, gozo y regocijo. Asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La
responsabilidad de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso cuesta. Sujetarnos a la palabra y a los principios eternos cuesta. Pablo ha venido desarrollando como apóstol un trabajo increíble. Donde quiera que él iba, hermano, dejaba cimentado principios eternos. Es lo que ahora nosotros no encontramos. Principios eternos. La gente quiere vivir una vida de libertinaje. La gente quiere vivir una vida libre donde no haya nada que, hermano, le diga pare, que le diga, ¿sabe qué? Peligro, que le diga, ¿sabes qué? Hay una alerta de un barranco. La gente quiere vivir la vida loca. La gente no quiere vivir, los cristianos de hoy, de nuestras iglesias, no quieren vivir la escritura. No les interesa. Quieren vivir saltaderas. Quieren vivir otras cosas, pero no quieren vivir. No queremos vivir la palabra. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo siente una responsabilidad y les dice, ¿saben qué? Pongan por obra la palabra. Vivamos conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que nosotros creemos, no, vivamos conforme a la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme y pueda decir, wow, el trabajo no fue en vano. ¿Usted cree que es en vano que usted esté aquí? ¿Usted cree que es en vano que Dios le hable de 5 principios, que hay tantos en la Biblia? Estoy hablando de 5 principios de Filipenses, pero hay más. Qué lindo es podernos detener, qué lindo, hermano, es podernos detener jueves a jueves, enseñando principios eternos. Oiga, para que nosotros nos tomemos de la palabra y vivamos la palabra, para que no seamos cristianos llevados por doquier. Y el mayor deseo de uno, aunque sea todo cruzado muchas veces hasta para hablar, muchas veces somos toscos también. Pero dice la palabra, aunque seamos torpes, no nos vamos a perder. Aunque nos extraviemos, no nos vamos a extraviar, porque tenemos la palabra de Dios. Asidos de la palabra de vida. Tomemos los principios, la obediencia, la salvación, la humildad, el testimonio y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ok, no viva de acuerdo a lo que uno establece, viva de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Nos cuesta, ¿verdad que nos cuesta? Vivir conforme a la palabra de Dios nos cuesta. Ese amén sí que. Ese amén es como que estuviéramos en un ayuno de 40 días. O así como de hambre. Vivir de acuerdo a la palabra no es fácil. Y poner por obra la palabra no es fácil. Pero el apóstol Pablo le habla suavemente. Le habla a los hermanos. Les dice, ustedes han sido obedientes. Oiga, estando yo y no estando, ustedes siempre han obedecido. O sea, apela a la buena conducta. Porque no es que seamos malos. O sea, ya hemos sido malos. Ya el Señor nos cambió. Pero Pablo llega al corazón, les habla como hermanos en Cristo y nos enseña principios para que vivamos como creyentes, como cristianos. Lo que servimos lo hagamos con humildad, lo hagamos sin murmurar, lo hagamos, hermano, oiga, sintiendo todos una misma cosa. Obedientes, hermano, haga esto, amén, gloria a Dios, aleluya, aquí, allá. ¿Qué cuesta, hermano?
Pero Dios nos ayude. Termino ahorita. Son principios eternos, asidos de la palabra de vida. Porque dice Pablo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sabe? Es triste cuando usted enseña a la gente y toma actitudes tan absurdas. Cuando usted a la gente no le importa si hay pecado, si hay adulterio, si hay fornicación, si hay aquí, no le interesa. Dios es Dios. Es una tristeza. Por eso Pablo dice, Dios quiera que yo no haya trabajado en vano con ustedes, que yo me haya detenido para enseñar principios, para que el día de Cristo pueda decir, wow, qué gozo siento. ¿Usted cree que Pablo no va a sentir gozo, hermano, aún estando con el Señor? Dejó escrito en su palabra y son los mismos capítulos, es la misma palabra que nos sirve ahora a nosotros y nos renueva y nos habla, hermano, nos exhorta para que yo sienta gozo de que he terminado mi carrera, he hecho la obra de Dios. 5 pasos importantes. Dios quiera que nos sirva y lo pongamos por obra. Cerremos nuestros ojos. Yo le ruego que usted medite ahí, a los oyentes de la radio, de la televisión. Hemos hablado la palabra de Dios, 5 responsabilidades del creyente, de usted y de mí. Esto es para todo, esto no es para X, Y, Z persona. Si usted lo toma así, está muy equivocado, pero muy equivocado. Porque esta palabra es para usted, esta palabra es para mí, esta palabra es para el diácono, esta palabra es para la diaconisa, esta palabra es para Salacuna, para Protemplo, para los músicos, para los ancianos, es para todos. Si usted es honesto, aquí no se escapa ninguno nos escapamos. Eso es lo lindo de la palabra, que no viene sencillamente para hablarle a usted, nos habla a todos. Humillados bajo la poderosa mano del Señor para que los exalte. Si tú anhelas, Dios te va a exaltar. Si tú anhelas, Dios te va a bendecir. Este año, si el Señor no ha venido, tenemos que ser mejores cristianos. Con su rostro inclinado, le voy a rogar que tenga la amabilidad de inclinar su rostro. Despreocúpese. Nadie lo va a molestar. Nadie. Al menos que usted tenga los ojos abiertos, una diaconisa, un diácono le va a suplicar que por favor incline su rostro. Yo se lo digo desde acá para que no se vaya a sentir mal. ¿El por qué? Es porque es el llamamiento a reflexionar. Y nadie va a llegar a usted, nadie va a molestarlo. Al menos que usted sienta la necesidad de rendirse al Señor o de reconciliarse con el Señor. ¿Habrá alguien que esta mañana se rinde al Señor, conociendo al Señor, se alejó? ¿Alguien desea reconciliarse con el Señor, que conociéndolo se apartó? ¿Habrá alguien? ¿O alguien que por primera vez quiere entregarle su vida al Señor? Ahí donde está, levante su mano. Yo no voy a extender mucho el llamado, no, lo voy a hacer corto. ¿Habrá alguien que le ha fallado al Señor? Yo le ruego que se ponga de pie. Yo le ruego que se levante y venga aquí al frente.
Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, oiga, si no lo hay, yo quiero hacer una oración por todos aquellos que se han sentido decaer, que se han sentido débiles, que muchas veces le han dicho: Señor, hasta aquí no más. Habrá alguien, póngase de pie ahí donde está. Alguien que se ha sentido débil, ahí quédese en su silla, solo póngase de pie. Que ha sentido que sus fuerzas desfallecen, que muchas veces se ha sentido que no puede más. Ahí póngase de pie y manténgase ahí, porque vamos a orar por usted. Yo quiero orar para que el Señor la fortalezca y lo fortalezca a usted. No existe guerra, oiga, no existe guerra donde no hayan heridos. No existe donde hayan muertos y heridos. Muchas veces nos debilitamos. Muchas veces hemos pensado tirar la toalla y no más. Señor, muchas gracias. Yo te ruego, Señor, que tú nos bendigas. Mira la sinceridad de tus siervos y siervas. Estamos aquí, Señor, porque sabemos que tú envías tu palabra y tú nos ayudas, Señor. Levántanos, Señor. Muchas veces no hay fuerza, muchas veces sentimos debilitarnos. Bendice a los televidentes, Señor. Levántalos de ahí donde se encuentran. Levántalos, Señor. Que resplandezcamos como luminares en medio de este mundo perverso y malo. Aumenta la fe, Señor. Bendice a tus hijos, a tus siervas, tus siervos. Y llénalos, amado Dios. Bendícelos. Amén, Señor. Amén. Oh, gracias, Señor.